Tal y como les habíamos ofrecido ayer, que nos habló sobre los negocios de Michael Moreno, ahora nos va a hablar los negocios de Maduro, de Cilia Flores y de esa familia. Me refiero a Joaquín Chafardet, que es abogado, es internacionalista, fue secretario general de la DICIB en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera. Bienvenido entonces, cuéntenos entonces qué se puede saber que esté comprobado de Nicolás Maduro. Y digo que esté comprobado porque es importante eso, y sobre todo en lo que se refiere a los Estados Unidos, es bueno recordarle a la gente que de lo que se le está acusando a Maduro y compañía es de violaciones a la justicia, a las leyes norteamericanas en Norteamérica. Y es por eso que pueden ejercer y pedir ¿cómo se llama? Sanciones y llevarlos a un juicio. ¿Ok? Adelante. Sí. Bueno, fíjate, realmente, en primer lugar, hay que hablar de la acusación formal que ya se hizo contra Nicolás Maduro. En esa acusación se incluyen varias personas, están acusados simultáneamente varias personas. Son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el Pollo Carvajal, el general Carvajal, que era jefe de la DIM, Cliver Alcalá Cordones, Iván Márquez, uno de los jefes más prominentes de la FARC, y el señor Santrich, también prominente dirigente de la FARC, perdón. En ese documento se hace un recuento, prácticamente un recuento histórico desde el año 1999, desde que Chávez asume el poder en Venezuela. Se hace un recuento de las relaciones que inmediatamente establece Chávez con la FARC. Inmediatamente se establece una relación con la FARC, que en aquel momento el enlace que designa Chávez para su relación con la FARC es el capitán de navío, que ahorita es gobernador de Lara, no recuerdo el nombre. Pero se establece una relación con la FARC. Rodríguez Chacín es el primer contacto oficial. El embajador de Venezuela ante la FARC prácticamente es Rodríguez Chacín. Y posteriormente se acuerda darle una cierta protección a la FARC, a las actividades de la FARC en Venezuela, las actividades terroristas de la FARC y el refugio a gente de la FARC en Venezuela, y adicionalmente se inician los negocios de tráfico de drogas. Paralelamente también se estaba haciendo, cuando Chávez Frías, se estaba a través de Arias Cárdenas y un elemento que trabajaba para Arias Cárdenas, Pavel Rondón, ¿no? Pavel Rondón, los acuerdos y las reuniones con la gente del ELN, es decir, con los dos grupos extremistas terroristas de Colombia. Sí, pero fíjate, aquí nada más involucran la relación de Venezuela y de Nicolás Maduro, inicialmente con Chávez. Chávez está desaparecido, de Nicolás Maduro con la FARC y en las actividades de narcotráfico y de terrorismo de la FARC. ¿Por qué los Estados Unidos tienen la competencia para juzgar esos hechos? Porque buena parte de la cocaína, básicamente la cocaína que se negociaban a través del cartel de los soles, que se negocian, bien, están destinadas a los Estados Unidos. Algunas partes han entrado, partes han sido capturadas, etc. Entonces, hacen una relación completa de eso. En el año 2005, de acuerdo con esta relación, Maduro oficialmente entra a formar parte de estas operaciones porque en el 2005 la primera participación directa de Maduro es que Hugo Chávez lo encarga, según dice la acusación, Hugo Chávez le da la tarea a Nicolás Maduro de, no sé por qué medio, de notificarle a los jueces del Poder Judicial venezolano que todo aquel juez que no apoye o que por el contrario
obstaculice las actividades de la FARC en Venezuela sería destituido de su cargo. Posteriormente, en el 2005, eso sucede en el 2005, y en el mismo 2005, Chávez rompe las relaciones, se suspenden las operaciones que tenían los cuerpos de seguridad venezolanos con la DEA. Suspenden las actividades conjuntas y inmediatamente después piden el retiro de la DEA de Venezuela. Entonces, bueno, ahí comienza toda una historia. En el año 2006, la FARC, según esta denuncia, le pagan o le regalan a Nicolás Maduro la cantidad de 5 millones de dólares producto del tráfico de cocaína. Los beneficios pues que a él le correspondían por el tráfico de cocaína. Eso se lo pagan en el año 2006, siendo Maduro canciller. Se alega también, hubo otras las razones, bueno, que los americanos pues dicen que esta gente lo que pretendía, por conversaciones que tenían, era inundar a los Estados Unidos con cocaína como una forma de agresión contra los Estados Unidos, cosa que se vio también en Vietnam, algo similar durante la guerra de Vietnam. En el año 2006, Cabello coordinó un envío de un avión DC-9 cargado con 4 toneladas de cocaína. Ese avión iba destinado a Nicaragua, pero por alguna razón no pudo aterrizar en Nicaragua y aterrizó en México, un DC-9 avión, que por cierto, el operador en ese caso, creo yo recordar que era Walid McLeod. El avión aterrizó y lo capturaron allá en México, ¿no? En Campeche, en Ciudad del Carmen, Campeche. En el 2008, Chávez, tengo aquí una chuleta, porque es que son demasiadas cosas, Napoleón, son demasiadas cosas. Y uno, de lo que acusan a Maduro y su banda en Estados Unidos, la justicia norteamericana. Sigue. Bueno, la justicia lo acusan de toda una serie de operaciones concretas. En el 2008 se reúnen Maduro, Cabello y Carvajal y nombran a Alcalá Cordones como el representante y coordinador de las operaciones de narcotráfico con la FARC, del cartel de los soles con la FARC. En ese momento, Clio Alcalá Cordones se encontraba destacado en una de las unidades militares más importantes en el estado Zulia. Entonces, desde ahí era fácil pues la coordinación de esas actividades. Por cierto, que en el estado Zulia, uno de los acuerdos que hace Maduro con la FARC es el establecimiento de un campamento en el estado Zulia, para el entrenamiento de la milicia, de un grupo selecto de la milicia, y establecen un campamento para el cual el gobierno venezolano aporta $350,000 para la organización del campamento. Bueno, posteriormente hablan también para apoyar su acusación, de las declaraciones que dieron en el juicio los narcosobrinos. Los narcosobrinos dieron claramente que las operaciones que ellos estaban participando tenían como objeto recaudar por lo menos $20 millones de utilidad para la campaña electoral de Cilia Flores. Porque eso se produjo en el 2015, esa captura, y venían las elecciones en ese año, las elecciones de la Asamblea Nacional. Bueno, y te digo, Napoleón, es una historia bien detallada y que se conocerán las pruebas, cómo las obtienen, porque hay una parte en la cual hablan inclusive de conversaciones, y dice que conversaciones que fueron grabadas de reuniones de Cabello, Maduro, etcétera, sobre tratando las operaciones de narcotráfico, ¿no? Discutiendo las operaciones de narcotráfico. Y después hay un evento que se produce ya posteriormente, bien escandaloso por cierto, que se embarcó 1.6, una tonelada y media de cocaína en un avión de Air France en Maiquetía, y fue capturado.
¿Ah? Eso fue un escándalo, lo cual provocó que Maduro llamara a Diosdado Cabello, a Cliver Alcalá Cordones y a Carvajal, ¿verdad?, para decirle cómo se le ocurrió utilizar esa vía, utilizar el aeropuerto de Maiquetía como punto de salida, que eso había sido un error muy grave, que eso no podía suceder otra vez. Bueno, y todas esas cosas, mira, está lleno de detalles la acusación contra Maduro, y ponen a Maduro como el líder del cartel de los soles. Y bien es cierto que hay una mayoría de integrantes militares que operan en eso, ciertamente ponen ellos que el verdadero líder del cartel de los soles en este momento, desde que Chávez falleció, es Nicolás Maduro. Y a esto se agrega, ellos también hacen, bueno, que también una de las tareas que contribuciones del gobierno venezolano para las operaciones de narcotráfico de la FARC era el darle información sobre los radares, los sistemas de comunicación de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y que creo que ese mismo elemento de los radares, de la información de los radares, va a surgir, estoy seguro que va a surgir en la acusación cuando se descubra, porque está sellado ahorita, la acusación contra Vladimir Padrino López, porque Vladimir Padrino López fue nombrado en el año 2012, estando Chávez vivo, comandante jefe o comandante del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas. Dentro del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas existe un organismo que se llama el CODAI, Comando de Defensa Aérea Integral. Ese es el comando que supuestamente tiene la tarea de proteger o vigilar el espacio aéreo venezolano. Después que fallece Chávez, ¿no?, Nicolás Maduro comienza una campaña y se aprobó una ley en el 2012, que es una ley de protección del espacio aéreo venezolano nacional. Una ley, por cierto, aprobada con una votación unánime en la Asamblea Nacional en aquel momento. Esa ley, a mi juicio, inconstitucional porque permite el derribo de aviones sospechosos o que no obedeció una orden, que no aterrizó cuando le dijeron, etcétera. Inconstitucional porque eso es un asesinato, es matar, y no se puede hacer ni siquiera con ningún delincuente en ninguna parte, y menos si no sabe qué razones están ahí. Lo cierto es que se hizo una campaña que se debe recordar, en el cual Maduro anunciaba todos los días que habían derribado aviones, etcétera, que eran falsos, falso derribamiento de aviones. Hasta la última declaración, primero dijo que habían derribado 30 aviones y posteriormente que habían derribado 60 aviones. Yo estimo que eso fue una campaña hecha con la intención de atemorizar a los otros carteles de la droga que también operan en combinación con particularmente gente de las Fuerzas Armadas y del gobierno, y evidentemente con el apoyo del presidente de la República, que era Maduro, que es Maduro, presidente usurpador, pero es el que tiene el poder, pues. A partir de ese momento... Esa parte. Es decir, si Maduro está metido en diferentes carteles, ¿por qué van a atemorizar a esos diferentes carteles? Perdón, fíjate. Hay un cartel que es el que opera, básicamente el cartel de ellos, el cartel de los soles, opera directamente con la FARC, fundamentalmente con la FARC, ¿no?, con la cocaína de la FARC. Hay otros carteles que no son ese cartel, que no es la FARC. La FARC es el mayor productor de cocaína en el mundo. Por cierto, lo dicen ahí y en esa acusación. Entonces, esa es una operación. Pero hay otros carteles que también sacan cocaína, buscan cocaína y transportan cocaína desde Colombia, hasta desde Bolivia, Colombia, Perú, etcétera, y tienen que volar sobre el territorio venezolano. Entonces, y de Brasil. Entonces, ahí se establecieron esa campaña, que yo creo que era como para marcar el territorio, ¿verdad? Por aquí para pasar tienes que bajarte de la mula, como se dice. Y en efecto, posteriormente, el
en el año 2015, la Policía Federal de Brasil desmanteló un cártel de tráfico de droga en el norte brasilero, y en las investigaciones, según las declaraciones de la Policía Federal de Brasil, y tuve la oportunidad de hablar en una reunión aquí en Estados Unidos recientemente con un funcionario de la policía, alto funcionario de la Policía Federal de Brasil, me confirmó que eso era así. Le obtienen grabaciones de las llamadas del grupo narcotraficante, obtienen correos electrónicos, obtienen una cantidad de documentación, pero básicamente llamadas, y descubren que pagan $400,000 a militares venezolanos, ¿no?, para que les den lo que se llama un código de transponder. El transponder es un aparato que ven todos los aviones, es un transmisor de radio que te permite, te dan una frecuencia. Tú vas aterrizando en cualquier aeropuerto, el aeropuerto te dice ponga, vas aproximando, le dice ponga el transponder 4421. Cuando pones 4421, en el radar le aparece tu avioncito que se ve ahí con la identificación abajo, que está el 4421. Entonces, le venden un código de transponder que les garantiza, entre comillas, digo yo, que les garantiza el paso libre por el territorio venezolano y, en caso de cualquier problema de combustible, una falla en el avión, aterrizar y protección en el territorio venezolano con el cargamento de droga. Por eso cobran $400,000 por cada vuelo. Eso está publicado en la prensa brasilera. Un escándalo en la prensa brasilera. Yo tengo todas las copias de eso, inclusive escribí un artículo denunciando eso, leí eso. Y bueno, nadie se interesó en el tema prácticamente en Venezuela, ¿no? De manera que ahí hay una vinculación entre todo esto. Es que fíjate, cuando uno ve todo esto, Napoleón, y ve lo de Michael Moreno, realmente el país está en manos de una banda de delincuentes como nunca, yo creo que en ningún país del mundo, ¿no? Ya no el continente, ha pasado, salvo en Rusia, es el único país donde pasó eso, a la caída del régimen comunista, que se repartieron el país, lo que llaman allá los oligarcas rusos, ¿no? Pero en Venezuela estos son los oligarcas, esta gente se han apropiado del país, son unos delincuentes, están involucrados en todo tipo de actividades delictivas que uno se puede imaginar. Y nos ibas a hablar de Cilia y los negocios de Cilia, la primera combatiente, y el resto de su familia. Pasó algo. Ajá. ¿Me oyes? Te veo. Sí te oigo. Ajá. ¿Qué pasa cuáles son los negocios de Cilia? Pero no tienes mi imagen, en todo caso. Yo tengo mi imagen, sí. Los negocios de Cilia Flores y sus hijos, bueno, hay muchos negocios. La familia Flores se ha convertido prácticamente en la familia real de Venezuela, la familia real, ¿no? Por ejemplo, para empezar, inicialmente la familia Flores pues tenía una influencia política, etcétera, y después se metieron en negocio. Hay varios casos que hay que destacar. Uno, la voracidad de la familia Flores. La voracidad de la familia Flores, cuando te hablo de la voracidad de la familia Flores, me refiero a que llegó un momento en que a través de Eric Malpica Flores, el sobrino favorito de la primera combatiente, manejaban todo el dinero de la República. Prácticamente el señor era simultáneamente tesorero y vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela. En esa operación, una de las operaciones ilegales en que incurrió él fue una operación con un esquema que ya se ha descubierto en varios casos. Hizo un contrato de préstamo, unas empresas de Raúl Gorrín le prestaron teóricamente a PDVSA, supuestamente le prestaron 7,000 millones de bolívares, que al cambio de la época eran 600 millones de dólares, ¿no?
Hicieron eso. Después Malpica, que fue el autor del contrato y el firmante del contrato, renuevan, es decir, renuevan, no, duplican y llevan esa cifra a 14.000 millones de dólares. Eso forma parte, 14.000 millones de dólares, que eran 1.200 millones de dólares, que es el caso por el cual Raúl Gorrín fue enjuiciado o está enjuiciado y es prófugo de la justicia de los Estados Unidos. En ese caso, de acuerdo con las informaciones, con lo que consta en el expediente penal de ese caso, el señor los jóvenes, los hijos de Cilia Flores, ¿verdad?, que en el expediente lo llaman los chamos, recibieron la cantidad de 200 millones de dólares. Y me sorprende que eso no haya sido especulado por la oposición ni por la opinión pública, no tenga conocimiento de eso en Venezuela. Eso está en un expediente penal, con prueba, etc. Y quien hizo la operación, que es el señor Matías Krull, a quien Gorrín puso en contacto directo con los chamos, como consta en el expediente, relata cómo él hizo y cómo le entregaron los documentos falsos para justificar y cómo trasladarles el dinero, que Gorrín estaba muy apurado, pues los chamos estaban reclamando su parte, allí. Y después la familia Flores ha llegado a tal extremo, no solamente de eso, sino que con un mayor descaro del mundo, en el año 2016 registran 16 empresas en Panamá. En un mes. Tiene registrada en el exterior la familia Flores, una familia humilde, ¿verdad?, y de repente tiene 16 empresas registradas en el extranjero. Así que, bueno, son tantas las cosas, Napoleón, de esa familia, que yo la llamo el clan de los Flores, más bien. ¿Aló? Ya te oigo. Bueno. ¿Me oye? Ajá. Y por todo eso tienen expedientes no solamente en Estados Unidos, sino en varios países del mundo, tengo entendido. Bueno, no, Cilia Flores está sancionada por varios países del mundo, igual que Eric Malpica Flores, están sancionados por varios países, por muchos, que en este momento aquí no sé cómo buscarlo para enseñarte, para decirte exactamente en qué países están sancionados. Estoy preocupado porque veo que no tengo imagen aquí. Sí, no, hay problemas, pero yo sí te veo perfectamente y está saliendo bien, por lo menos en mi pantalla. Okay. ¿Tienes alguna otra información que nos quieras dar, Chafardel? Bueno, mira, ayer, por cierto, en lo de Michael Moreno, se me pasó a decirte que el proveedor de los millones de dólares que llegaba a Michael Moreno, el lavador de los fondos que le trasladaba, fue Raúl Gorrín. Inclusive Raúl Gorrín, en ese documento de ayer, se me olvidó también eso, en ese documento se señala que Raúl Gorrín contrató a un avión privado en Miami para que fuese a Caracas, a Barquisimeto, a buscar una familia de Michael Moreno para llevarlos a Chile, un vuelo a Chile, vuelo por el cual el señor Gorrín, generoso, le pagó $147,000, pagó por ese caso, por ese vuelo. Bueno, y mira, Napoleón, es que son tantos los casos que hay. Aquí en Texas hay 29 ex funcionarios de PDVSA presos o con arresto domiciliario, ¿no? Y hay juicios aquí, una cantidad de juicios increíbles, y que en Venezuela la gente no está al día de lo que está pasando ahí. Y están presos en Texas por haber violado las leyes norteamericanas. Claro, por haber violado, porque son funcionarios de Petróleos de Venezuela que trabajaban aquí en PDVSA Services, ¿verdad? O en Bariben, que son las empresas el service para contratar servicios, y Bariben para la compra de equipos. Entonces, ¿qué pasaba? Que Roberto Rincón y un grupo de gente, otros más, tenían contacto con la gente que manejaba las licitaciones, licitaban lo que le daban, y esta gente recibía dinero aquí por esas operaciones. Por esas operaciones recibían soborno,
cobraban y recibían algunas cantidades bastante importantes. Entonces eso es una violación de lo que se llama aquí de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. En el extranjero me dirán, no, pero la empresa no está allí. Sí, pero es una empresa extranjera, propiedad de un gobierno extranjero, que es Petróleo de Venezuela, y son funcionarios de Petróleo de Venezuela, y en definitiva es a Petróleo de Venezuela, ¿verdad? Estos funcionarios están cobrando para pagar. Ellos cobraban y los que pagaban están presos. Bueno, pues muchísimas gracias, Chafardet, por esta, ¿cómo se llama? Incursión que has hecho con nosotros para decirnos esta vez de algunos de los negocios de Maduro, su banda y su familia. Joaquín Chafardet, vamos a recordarles que él es abogado internacionalista y que fue secretario general de la DICIP en el primer gobierno de Rafael Caldera. Muchas gracias, Chafardet. ¿Sí? Hasta luego.